Buenas noches, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. A mí me ha fascinado ver cómo el hombre desde tiempos antiguos ha mostrado un interés y ha mostrado una especie de curiosidad por querer averiguar y saber cuándo y cómo este mundo se va a acabar. Y usted ve eso, por ejemplo, en los últimos 15 años. Recuerdo el interés y el desasosiego que hubo cuando el cambio de siglo, ¿usted recuerda? Con el asunto este de que los relojes cuando cambiara de la madrugada, en las 12 de la noche del primer día de enero del año 2000, que iba a haber un descalabro mundial, que los relojes iban a funcionar, que los aviones iban a caer, que iba a haber un desastre, y no pasó nada. Luego, hace pocos años, supuestamente según un calendario maya, en el 2012 se iba a acabar el mundo. Hicieron una película al respecto y hubo un revuelo mundial. No pasó nada. Recientemente un señor estudioso de las escrituras y que le encantan los números, desde hacía años venía haciendo cálculos y para él el Señor iba a venir, creo que el año pasado, a principios de 2013 o 2014. No pasó nada. Fue y chequeó y parece que tuvo problemas, la calculadora, las pilas estaban acabando y resulta que no era al principio sino al final. Rectificó, recuerda que había una valla enorme ahí en el 9 de Autopista Duarte anunciando eso. Llegó la fecha y nada. Y así seguimos viendo cómo el hombre sigue inventando y Hollywood aprovechándose de esa curiosidad y libros escribiéndose y producciones cinematográficas realizándose. Y hay ese interés en el hombre, pero al mismo tiempo hay otra camada, hay otro extremo que muestra un total desinterés. No le interesa ese tipo de tema, entiende que el mundo nunca se va a acabar, entiende que Dios no interviene en nada de esto. Se basan en todas esas fallidas predicciones para entender que este mundo va a seguir así, per secula seculorum, y viven sus vidas en una apatía, viven sus vidas en un total desapego a las cosas espirituales y en cuanto a pensar en lo eterno. Y saben qué, hermano, lamentablemente esos dos extremos se ven en el mundo cristiano, en el pueblo de Dios. Hay aquellos que tienen un interés enfermizo en esto de eventos futuros, ¿verdad? Y ven predicciones, cualquier cosa que sucede, quieren ir a la Biblia y buscarle un apoyo. Recuerdo que cuando el asunto de la Torre Gemela, yo leí de alguien que se encontró un versículo en Isaías, que se lo leí a mis hijos en estos días, creo que el capítulo 28 o 30 por ahí, que dice, las torres caerán. Eso fue, ahí está la profecía de que las Torres Gemelas van a caer. Y quieren a todo buscarle, a la caída de Saddam Hussein, al surgimiento del Estado Islámico, a lo que sea que suceda en el mundo, quieren buscarle un apoyo bíblico, un apoyo desde el punto de vista predictivo. Pero entre nosotros, yo creo que la inmensa mayoría caen en el otro extremo. Somos los que vivimos muy ajenos al hecho de que el Señor viene pronto. Vivimos muy apáticos o vivimos como si el Señor no viene por todo este tiempo. Quizás tenemos años en la fe y hemos leído y releído y releído que el Señor viene y no acaba de venir. O quizás otros que vienen al Señor, han venido al Señor hace poco o quizás se han criado en el Evangelio y ven que pasa y suceden cosas y nada se materializa y eso crea un espíritu, ¿verdad?, de desinterés, de falta de curiosidad en cuanto a los eventos futuros, y eso se traduce en la propia vida espiritual. Eso lleva a un estilo de vida de laxitud, de
mediocridad, de más apego hacia las cosas materiales que hacia los asuntos eternos y espirituales, que crea o que se traduce en un estilo de vida que es muy en desacuerdo a como el Señor quiere que vivamos a la luz de la inminencia de su venida. Y por eso, hermano, a partir de este pasaje que leyó el hermano Johnny, yo quiero que veamos dos cosas. Primero, hermanos, el Señor viene. El Señor quiere que tú y yo estemos conscientes de que su venida está bien cerca y que junto con su venida vendrán a este mundo eventos de juicios y destrucción. Y en virtud de eso, entonces, tú y yo debemos desarrollar, exhibir actitudes piadosas que sean acorde a la inminencia del día del Señor. Y ese es el tema de esta predicación. Actitudes piadosas ante la inminencia del día del Señor. Padre Celestial, muchas gracias porque en tu palabra tú has dejado para nosotros claras evidencias de que vas a cumplir tu palabra, vas a cumplir tus promesas, de que tu Hijo Jesucristo muy pronto volverá, y que junto con su venida tú vas a traer a este mundo eventos de juicio y destrucción, como a lo largo de tu palabra tú lo has indicado. Y junto con ello, para nosotros los creyentes, previos a la concretización de esos eventos, tú quieres ver en nosotros las actitudes piadosas que indiquen que creemos, que estamos conscientes, que vivimos de acuerdo a esa realidad. Guíanos en esta noche por tu palabra, Señor. Y permítanos, al discurrir por las líneas de este pasaje, a la vez permitir que tu Espíritu Santo nos escudriñe y responder en forma humilde, en forma sincera, a la dulce admonición, al dulce recuerdo que tu Espíritu Santo va a traer a nuestras mentes sobre esta realidad y poder examinar nuestras vidas, cómo estamos viviendo a la luz de la inminencia de tu pronta venida. Padre, toma nuestro corazón y límpianos de todo pecado e iniquidad y habla a nuestras almas en esta noche, te lo pedimos por favor, en el dulce nombre de nuestro glorioso y bendito Señor Jesucristo. Amén. La carta segunda de Pedro, capítulo 3, dice el primer versículo que esta es la segunda carta que el apóstol le dirige a este grupo de hermanos. Grupo de hermanos que, como dice el capítulo 1, versículo 1, vivían en una serie de provincias que estaban localizadas en la región central norte de lo que modernamente es la República de Turquía. Él escribió la primera carta a este grupo de creyentes que ya estaban comenzando a padecer los rigores de la persecución contra creyentes que explotó a raíz de aquello que hizo el atronado emperador Nerón, cuando en su afán por construir, muy parecido a un político dominicano, de recordación para todo lo que tenemos unos cuantos añitos, en su afán de construir, dice la historia, que él mandó incendiar la ciudad de Roma y eso creó un malestar increíble entre los habitantes de la ciudad, al punto de que la estabilidad de su imperio estaba en peligro. Y para tratar de desviar la atención y la culpa hacia él, entonces él acusó a los creyentes que ya venían siendo vistos con malos ojos ante los romanos y ante todos los súbditos de este imperio. Él echó la culpa a los creyentes y eso desató una persecución a todo lo largo y ancho del imperio. Y tocó una serie de creyentes a quienes Pedro le dirige su primera carta para animarlos a vivir dependiendo del Señor en medio de esa persecución. Pero ya esta segunda carta tiene un giro diferente. Ya esta segunda carta, como dice este versículo del capítulo 3, versículo 1, Pedro dice que él les escribe para despertar en ellos el limpio entendimiento.
Él reconoce que son creyentes genuinos y reconoce que al mismo tiempo de que están padeciendo este ciclo de persecuciones por su fe, también están dentro del seno de la iglesia, se está dando otro fenómeno, y era el surgimiento de falsos maestros, de falsos profetas que estaban minando los fundamentos de la doctrina bíblica por medio de una serie de enseñanzas a través de las cuales ellos querían ganar terreno en el corazón de las personas, querían ganar autoridad y posición, pero buscando tergiversar, torcer, como dice más adelante en este capítulo, verdades doctrinales enseñadas por el Señor a través de sus apóstoles y otros maestros en esos tiempos. Entonces Pedro les escribe, como dice el versículo 2, para que ellos traigan a la memoria, traigan a su entendimiento las palabras que los antiguos profetas, los del Antiguo Testamento habían escrito y que el Señor había dejado por vía de sus apóstoles con respecto al surgimiento de esta clase de hombres. Y en este libro, específicamente capítulo 2, Pedro se toma 22 versículos para describir cuál es la característica de estos hombres, de estos falsos maestros, de estos falsos profetas que ya se estaban levantando, como dije, dentro del seno de la iglesia, estaban minando las bases doctrinales y escriturales sobre las cuales estaba fundamentada la iglesia del Señor. Y les escribe precisamente para exhibir, para desenmascarar, para estorbar, para derrotar esa invasión de profetas falsos que se estaban levantando. Y busca de esta manera instruir a los creyentes para que estén debidamente preparados para enfrentar no solamente los embates de la persecución que venía desde fuera, sino también el ataque de estos falsos que surgía desde dentro de la iglesia. Y básicamente en los versículos 3 y 4 les especifica dos enseñanzas falsas que de manera burlona, en forma sarcástica, estos maestros falsos estaban propagando. Uno era, se estaban burlando en cuanto a la tardanza del advenimiento de la promesa de la venida del Señor Jesucristo. Para creyentes que vivían en las primeras 3 décadas de la vida de la iglesia primitiva, ya para ellos el Señor venía pronto. Ellos esperaban la venida de Cristo, pero una vez, a medida que los apóstoles fueron desapareciendo, ya quedaban pocos. Pedro era uno de ellos. Cuando escribe esta carta, estaba preso en Roma, esperando la consumación de la sentencia de muerte que caía sobre él. Posiblemente Pablo ya había sido ejecutado. Y muchos de los apóstoles originales, ¿verdad?, habían sido martirizados de una u otra manera. Quizás el que quedaba era Juan, que murió 30 años después. Otros creyentes también iban pasando a la presencia del Señor, y muchos creyentes estaban comenzando a preguntar, pero estos hermanos están yendo, ¿y el Señor cuándo viene? Y estos falsos maestros toman esa impresión que había en la mente de muchos creyentes en esa oportunidad para burlarse, para hacer mofa de esa bendita realidad, de esa esperanza que los hermanos tenían en que muy pronto el Señor vendría por ellos. Pero también es otra manera como ellos se burlaban, indicando que ese evento no se iba a dar porque el mundo tenía años y siglos y siglos y siglos que no se daba ningún evento diferente, ningún evento especial. Entonces, ¿por qué esperar un evento como el que ellos estaban esperando? Dice al final del versículo 4 que según ellos, desde el día en que los primeros padres murieron, todo sigue igual. Como Eclesiastés, ¿verdad? El sol sigue saliendo, se pone al final, nada sucede, no hay nada nuevo bajo el sol. Para ellos, todas las cosas permanecen igual como al principio de la creación. Pero en el fondo, detrás de esa idea, estaba el pensamiento de que Dios no interviene en lo que sucede en este mundo. Que Dios está muy ajeno, está muy aislado. Dios está muy desinteresado en lo que sucede, al punto que Dios no va a intervenir de ninguna manera, ni para traer eventos que
que cambien drásticamente el curso de la historia de la humanidad, ni mucho menos que vaya a traer de nuevo a Cristo para poner en marcha todos los eventos que han sido profetizados que van a suceder en un futuro. Y Pedro escribe para refutar esto y a la vez para animar a estos hermanos en el sentido de que la realidad de que el Señor viene sigue en pie. Y saben que, hermano, entre nosotros se da ese mismo fenómeno. Posiblemente no estemos burlándonos entre nosotros, pero tal vez vivimos vidas que da la impresión como que el Señor no viene por todo este tiempo. Vivimos vidas que cotidianamente alguien nos observa y oye nuestro predicamento y dice, pero para este individuo da la impresión como que el Señor se olvidó de ellos, como que en su calendario queda una larga cantidad de tiempo, de modo que comamos y vivamos porque mañana moriremos. No, el apóstol quiere inscribir en los corazones de sus destinatarios, y quiere hablarnos a ti y a mí esta noche, de que efectivamente el Señor sí viene, efectivamente su venida no se retarda, y por eso tú y yo tenemos que cultivar, que cuidar, exhibir en nuestras vidas esas actitudes piadosas que son de acuerdo a esa realidad. Y esas dos verdades quiero compartir con ustedes en esta noche. La primera es que, hermano, tú debes estar consciente, tú debes estar en tu corazón seguro de que Dios cumplirá sus propósitos, no solamente de enviar a Cristo una vez más, ya en gloria y para reinar, sino que Él va a traer juicio y destrucción a este mundo. Dice el versículo 8, mas, oh amado, no ignoréis esto. Y esa es una exhortación que también cabe muy bien para ti y para mí en esta noche. No podemos ignorar estas verdades. A diferencia de estos falsos que dice el versículo 5, que ellos ignoraban voluntariamente ciertos hechos que están muy claros en las Escrituras, de que Dios sí ha estado actuando desde tiempos inmemoriales, desde la eternidad pasada. Dios ha estado actuando y de vez en cuando Dios ha obrado para trastornar de manera drástica toda la naturaleza de su creación y todo el curso de la historia. Dice el versículo 5 que por su palabra, en primer lugar, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que existen actualmente. Hubo una oportunidad en el pasado bien remoto, cuando Dios, conforme a su propósito eterno, decidió hacer algo diferente, traer algo que iba a cambiar drásticamente, iba a cambiar rotundamente todo el esquema, todo el panorama del universo, digamos, trayéndolo de la nada, como dice en Hebreos capítulo 12, y formando los cielos y la tierra, el universo, todos los astros y todo lo que existe en esta tierra como hoy los conocemos, pero con unas características muy especiales. Más luego dice el versículo 6 que Dios trajo otro evento, y este evento involucró de nuevo cambio en toda la geografía universal, pero también destrucción a la humanidad existente. Y es el diluvio universal de Génesis capítulo 6 al 9. Un evento cataclístico que marcó diferencias drásticas en cómo era la vida antes de a cómo es la vida después de que la vida que estamos viviendo ahora. Y el argumento del apóstol en el versículo 7, que si Dios una vez por su palabra creó los cielos y la tierra, y luego por su palabra trajo destrucción y juicio por el diluvio, muy bien, un día por su palabra Dios va de nuevo a traer lo mismo. Y dice que el cielo, los cielos y la tierra que existen están reservados, están guardados, para que un día Dios, ya no con agua, sino con fuego, va a traer destrucción y juicio. Y tú y yo no podemos ignorar eso. No podemos ignorarlo igual como estos falsos lo ignoraban en forma voluntaria, porque les convenía. Así como el inconverso voluntariamente ignora o quiere ignorar la realidad de lo eterno, la realidad de que hay un ser superior a quien un día van a tener que enfrentarse y ante quien van a ser juzgados por sus pecados en su vida
rebelde y apartada de Dios. Así quizás muchos de nosotros le huimos a la idea de pensar de que muy pronto vamos a comparecer ante nuestro Señor. Algo que no debe ser motivo de temor, ni de desesperación, ni de desasosiego, sino que debe ser motivo de gozo. Debe ser, como dice más adelante, algo que anhelemos, que deseemos, que busquemos, que incluso que apresuremos. Pero primero tenemos que estar conscientes de que el Señor efectivamente va a cumplir sus propósitos, de que Cristo va a venir por nosotros y junto con Él va a traer todos esos eventos de juicio y destrucción. ¿Y en qué se basa el apóstol para afirmar esto? Bien, el versículo 8, él se basa en la soberanía y trascendencia de Dios, que básicamente la describe como la facultad que Dios tiene de estar por encima de una dimensión que el hombre ha tratado por siglos de dominar, que es el tiempo. Dice ahí, hermanos, no ignoréis esto. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no se rige como tú y yo por el tiempo. Ahí hay un reloj que me está haciendo la competencia y me dice que dentro de 35 minutos yo tengo que terminar. Pero Dios no se lleva de eso. Si usted pregunta a cualquier dama la edad de su cumpleaños, no me hable, y algunos caballeros también. Si usted pregunta de su cumpleaños de esa edad, no quieren decirlo. Quizás hay algunos que ni siquiera le gusta que celebrar su cumpleaños. Porque tenemos algo que se llama el tiempo, que inexorablemente va cayendo sobre cada uno. Y pronto ciertas facultades van a ir disminuyendo. Muy pronto el hermano le va a predicar sobre Eclesiastés 12. Y ahí habla sobre cómo el tiempo hace mella en las facultades físicas, intelectuales, etcétera, de cada uno de nosotros. Yo no tenía la habilidad que tenía hace 35 años, o 25, o 15 años. Bueno, un resultado de eso es que tengo esto. Ya no puedo hacer una serie de cabriolas. Con consecuencias tengo que medirme. Pero para Dios no existe esa limitación llamada el tiempo. Y por el hecho de que para Él no existe eso, para Dios en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su soberanía, Él ve todo el esquema de la historia humana, lo ve como yo estoy viendo esta página. Y Dios tiene control de cada evento. Y como Dios infinito, ahora mismo de alguna manera Él está con Abraham todavía tratando, aunque para nosotros desde nuestra óptica humana ya eso pasó. Dios está tratando con Pablo, está tratando con Lutero, como está con nosotros ahora, como está tratando con creyentes dentro de 10, 15, 25, 30, 35 años. El punto es que para Dios no hay limitación en el tiempo. Por tanto, en Dios no existe eso que se llama retraso. En Dios no existe eso que se llama impuntualidad. Y en base a eso dice entonces el apóstol en el versículo 9, que refutando la primera de las falsas enseñanzas burlonas de estos falsos maestros, dice en el versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, según como algunos desde la óptica material terrenal la tiene por tardanza. Dios no la retrasa. Dios tiene su esquema, Dios tiene su horario, Dios tiene su plan. Y en sus propósitos eternos Él va a llevar cada cosa, la va a traer a su lugar. Él está obrando. Él no está pasivo ni sentado en las gradas viendo lo que está sucediendo en este mundo. Quizás imposibilitado de actuar porque por alguna razón nosotros lo limitamos. Dios no tiene ese problema. Por eso Él nos retarda su promesa. Y hermanos, tú y yo que quizás a veces llegamos a pensar de que bueno, el Señor viene por ahora, déjeme yo darme esta libertad. No, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. ¿Y por qué no, Él no retarda su promesa? Sigue diciendo este versículo, porque Dios es paciente para con nosotros. Él es longánime. Él tiene una cuota de paciencia que no se agota, pero Él ha dispuesto en su soberanía darle un límite.
y Él retrasa su promesa de traer a su Hijo Jesucristo, de enviar a su Hijo Jesucristo y comenzar a activar todo lo que se llama ese ciclo de juicios y destrucción, Él los retrasa desde nuestro punto de vista por amor a ti y por amor a mí. Dice que diciendo allí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Ahora, dependiendo de tu trasfondo teológico, tú puedes interpretar ese pasaje de una, de dos o tres maneras. Yo no voy a dar una interpretación para que usted se vaya con una. Le animo a que tú estudie las Escrituras y llegue a la conclusión de qué significa este versículo. Pero puede significar, por un lado, que Dios en su cuota de elegidos, Él retrasa, desde nuestro punto de vista, la promesa de su venida hasta que se llene esa cuota, se llene ese conjunto, se llene esa guagua, por decirlo así, de creyentes que ha destinado para la salvación, de modo que ninguno va a perecer, sino que todos aquellos que Él ha elegido para la salvación se van a salvar. O si usted tiene una visión más amplia, usted puede interpretar esto como el deseo de Dios de que ningún hombre perezca. Claro, muchos van a perecer porque incluso este pasaje está lleno de alusiones a destrucción y a juicios. Pero el deseo de Dios, muchos interpretan, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sea una interpretación o sea la otra, el punto es que Dios es paciente. Y tú y yo debemos estar conscientes de que su venida no se tarda, de que puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser la semana que viene, pero de que el Señor viene es una realidad de la cual tú y yo tenemos que estar viviendo cada día pendientes a la certeza de la misma. Y dice el versículo 10, que el día del Señor vendrá como ladrón. A diferencia de los intentos que han hecho muchos de buscarle fecha y ponerle números a cuándo el Señor viene, ponerle años y hasta mes, algunos se atreven hasta ponerle días. Una vez más aquí Pedro, haciéndose eco de lo que el Señor Jesucristo dijo varias veces, como en Mateo capítulo 24, y como también en Apocalipsis 16, 15 lo indica, la venida del Señor vendrá en forma repentina, en forma sorpresiva, de una manera inesperada. El mundo va a estar inmerso en sus actividades cotidianas. Nosotros como creyentes, cada quien estaremos en nuestros trabajos. Si en una parte del mundo donde el sol va a estar afuera, otros van a estar durmiendo, otros van a estar aquí, van a estar allá. Pero el Señor vendrá como ladrón. Y habla ahí del día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Es un término bíblico. Se usa mucho en los libros proféticos, Isaías, Jeremías y Ezequiel, para denotar una serie de intervenciones que Dios ha tenido y tendrá en la historia humana para traer juicio y destrucción. Y eso abarca el tiempo del diluvio universal, eso abarca los juicios que Dios trajo sobre Israel, trayendo a Siria para invadir y destronar, ¿verdad? Y destituir al reino del norte, traer a Babilonia para conquistar a Judá y Jerusalén y llevarlos cautivos. Tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos, pero desde el punto de vista de nosotros, el día del Señor implica todos esos eventos que están por venir, a través de los cuales Dios va a traer destrucción a esta tierra. Tiene que ver con los eventos durante el periodo de la tribulación, los eventos que van a marcar el retorno de Cristo con nosotros para reinar al final de la tribulación, dando inicio al tiempo del milenio, y luego el proceso final, al final del milenio, cuando entonces, como dice ahí, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y aunque quizás usted le pone número y dice, bueno, para eso falta 1000 más 7 y ponle 10 o 15 más, falta demasiado para eso. Hermano, para que el Señor venga por ti y por mí falta muy poco.
Y eso va a desencadenar, su venida por nosotros va a desencadenar todos esos hechos que están implicados en lo que se llama el día del Señor. Pero el punto es para ti y para mí que efectivamente el Señor viene. El Señor está a las puertas y debemos estar apercibidos de eso. No tener la actitud que tuvo a propósito de esta temporada ciclónica. Muchos recuerdan en el año 98, en septiembre del año 98 se acercaba el huracán Georges. Y esa mañana el incumbente de meteorología de ese tiempo se dedicó a ir a diferentes programas de televisión y de la radio para indicar que no, que estén tranquilos, que ese huracán no está tocando cuando Weather Channel y W Underground y todas esas entidades que monitorean los huracanes y todos los eventos climatológicos decían que ya Georgia estaba metido en el este. Y este señor se pasó por, que después lo premiaron dando una diputación y sigue ahí todavía, creo que es vocero de uno de los partidos. Él seguía pregonando por la red de televisión que no, que eso, que él sabía más que, ellos sabían más que Weather Channel y que W Underground y que NH, ¿cómo se llama la institución esta que lucha con eso del gobierno americano? Que él sabía, yo sabía más que eso, hasta que un punto, como hora y media después que se la pasó perorando eso, tuvo que convencerse cuando le dijeron, mira, ya está arrasando por Higüey, ya está arrasando por el Ceibo, ya viene por Atomayor, ya se acerca, y tuvo que reconocer su disparate y su falta de ignorancia. Él quería ignorar voluntariamente la realidad que le decían, eso que sabían del evento meteorológico. Y hermanos, cuidado si tú y yo queremos ignorar voluntariamente esa realidad de que Cristo viene pronto. Cuidado si estamos viviendo vidas que cuando nos analizamos a la luz de las Escrituras, cuando nos analizamos o nos vemos introspectivamente a la luz de predicaciones o de enseñanzas, nos damos cuenta que no estamos viviendo acorde a como Dios quiere que estemos viviendo, a la luz de la inminencia de su venida. Y eso hace que en el fondo queramos que el Señor no venga por ahora. Al igual que Xavier, cuando antes de casarme yo no quería que el Señor viniera hasta que me casara. Hermano, ya el Señor puede venir porque ya te casaste. Pero él dirá, no, espérate. Como diría yo, Señor, espérate, no venga ahora, déjame tener mis hijos. Xavier, yo lo siento, ya tuve los míos, así que el Señor puede venir cuando Él quiera. Pero quizá en el fondo lo que queremos evitar, lo que queremos eludir es el hecho de que vamos a tener que encontrarnos con Él y rendir cuentas. Y así, si tú y yo estamos de alguna manera viviendo, ignorando esa realidad, Dios quiere que despertemos. Sí, Él viene pronto. Su venida está a las puertas. No vendrá con sonido de trompeta, no habrá una serie de eventos que digan, ah, mira, dentro de una semana viene. Pero el que viene como ladrón, Él viene. Va a ser en forma repentina, inesperada, sorpresiva, pero inminente. Y Dios quiere que tú y yo estemos cultivando las actitudes piadosas que correspondan a la realidad o a la convicción de que creemos en la inminencia de ese día. Ese es el segundo tema de esta predicación. Y básicamente son tres actitudes que el Señor espera en nosotros a la luz de la enseñanza del apóstol Pedro. La primera está en el versículo 11. Puesto que el Señor viene pronto, puesto que su venida es inminente, tú y yo debemos estar viviendo, exhibiendo una conducta santa y piadosa. Dice el versículo 11, puesto que todas esas cosas van a ser desechas, puesto que todo lo que hay en este mundo, sus placeres, la tecnología, el entretenimiento, las diversiones, todo va a ser desecho, puesto que todo lo material y tangible un día va a desaparecer. Miren cómo el apóstol en forma admirativa, en forma quizás gritando los cuatro vientos, dice, ¿cómo no debéis vosotros vivir o andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todas las cosas ya está predicho que un día van a desaparecer, van a ser desechos como por fuego, si muy pronto el Señor viene por ti y por mí, entonces eso implica que debemos estar viviendo cada día exhibiendo una conducta ante el mundo que está caracterizada por la santidad y por la piedad. Cada día deberemos estar viviendo
Vidas caracterizadas en nuestra conducta de que somos seres escogidos por Dios para su servicio, apartados por Él para su gloria. Vivir vidas que demuestren que estamos consagrados y dedicados a vivir para Él cada segundo de nuestras vidas. No solamente cuando venimos aquí, ya sea en la mañana o en la noche de domingos, y venimos de alguna manera, ¿verdad? Quizás sacamos el ajuar que no nos ponemos durante la semana, quizás empolvamos la Biblia, le quitamos un poco, ¿verdad? No, sino cada día viviendo de tal manera que nuestra conducta ante el inconverso, la conducta en nuestros hogares, nuestra manera de actuar, de reaccionar en el trabajo, en la calle, indique que nosotros somos, como dice el mismo Pedro en su primera carta, somos real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido por Dios, viviendo en forma santa y piadosa. Y esa santidad y esa manera de vivir está matizada, dice el versículo 12, por una actitud de espera y una actitud de un anhelo ardiente para que llegue ese día de Dios. Dice ahí, esperando y apresurándoos. La palabra apresurándoos da la idea de un deseo, un anhelo ardiente para que se dé algo. Como quizá Ega está por ahí. Está por ahí. Míralo ahí. Edgar y Daniela están esperando y apresurando ese día. Edgar. Mira cómo se ríe él. Sí, Edgar está por ahí. Yo pasé por ahí también. Y Xavier también pasó por ahí también. No te asustes. Pero hermano, así mismo como Edgar tiene ese, ¿verdad? Y Daniela, tú y yo debemos tener esa esperanza y ese anhelo ardiente por el advenimiento, como dice ahí, del día de Dios. Y aquí hay otra expresión diferente al día del Señor. El día de Dios tiene que ver con el hecho de que un día Dios va a trastornar toda la creación y va a traer lo que dice en el versículo 2:13, cielos nuevos y tierra nueva. Dios va a crear o va a formar una nueva creación, un nuevo orden. Se habla mucho, ¿verdad?, de nuevo orden de gobierno mundial. Un día Dios va a traer un nuevo orden que va a abarcar el universo completo. Y tú y yo debemos estar conscientes de que eso va a venir. Aunque falten 1007 más unos cuantos años más. Nuestra actitud, nuestra manera de vivir debe demostrar que anhelamos, que esperamos, que deseamos ardientemente que Dios cumpla sus promesas de enviar a su Hijo Jesucristo y de traer juicio y destrucción a esta tierra. Y en medio de una sociedad que se desmorona en cuanto a injusticias, es muy sano que tú y yo estemos esperando ese tiempo cuando Dios va a cumplir sus promesas de traer nuevos cielos y nueva tierra, como dice al final del versículo 13, donde va a morar la justicia. Y antes de eso, ese tiempo del gobierno universal de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tú y yo vamos a reinar juntamente con Él, donde precisamente la justicia, la prosperidad, la paz va a llenar cada rincón de este planeta. Pero hermano, pregúntate, analízate, revísate interiormente. ¿Acaso estás tú viviendo día tras día conforme a esa esperanza? Nuestra manera de vivir es tal que vivimos en una laxitud y en una lentitud espiritual, como que el Señor no viene por ahora, dame tus gustitos, dame estas libertades, deja de hacer aquello. Yo creo que yo puedo dejar de leer la Biblia 2 y 3 veces, porque total yo he leído tanto que importa que lea 3 veces. Yo quisiera que usted orara 2 o 3 días sin comer, a ver qué va a pasar. No, yo puedo dejar de orar, porque como que el Señor sabe lo que yo voy a decir. Ese tipo de actitud, ese tipo de pensamiento, ilustran el pensamiento de alguien que solapadamente se burla de la realidad o se burla de que el Señor se está retrasando. Mientras que un creyente que ama la venida del Señor, como dice ahí, que espera alerta la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo demuestra con una conducta, con una manera de vivir caracterizada por la santidad y la piedad y matizado con una actitud de espera y anhelo ardiente para que el Señor manifieste todas sus promesas, comenzando con la venida de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. En segundo lugar,
Versículo 14. Ante la inminencia de la venida del Señor, Dios quiere que tú y yo estemos cultivando un carácter que sea conforme a la realidad de sus promesas. Dice ahí, por lo cual, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia, poned todo vuestro empeño, esforzaos hasta lo máximo en ser hallados por Él. No ser hallados dentro de la iglesia, no ser hallados en cualquier lugar que no sea la puerta de un cine o la puerta de una discoteca, ¿no? Porque hay muchos que creen que si el Señor viene y lo encuentra cruzando frente a una discoteca, el Señor lo va a dejar, porque ¿qué hacía ese individuo pasando frente a esa discoteca el día que precisamente Cristo llegó? No, ese no es el punto. A Dios no le interesa dónde tú vas a estar, a Dios le interesa tu corazón. ¿Cómo y dónde va a estar tu corazón? ¿Cómo Él nos va a hallar? ¿Cómo seremos hallados por Él? Dice ahí, Él espera que seamos hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y eso habla de un carácter que está creciendo conforme al carácter de Cristo. Eso habla de un creyente que tiene un corazón, un alma que cada vez se parece en sus reacciones, en su sistema de valores, en su manera de pensar, se parece a cómo pensó, a cómo se comportó, a cómo vio la vida nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra ministrando. Ser hallado por Él sin mancha, diferente al estilo de vida de los falsos, que dice el versículo 3 del capítulo que ellos andan conforme a sus propias concupiscencias. Una vida irreprensible, no sin pecado, pero sí irreprensible, que Dios cuando nos examine diga, ok, veo que tu vida no es una vida de la cual hay cosas de donde yo pueda sacaliñarte, como decimos. Que nuestro andar cotidiano sea un andar de pureza delante de Dios, cada día examinando, no una vida sin pecado, no una vida, verdad, sin fallas, una vida con un carácter que cada vez menospreciemos y echemos a un lado el mundo con su sistema de valores y su manera de pensar, y cada vez pensemos como Cristo piensa. Y dice ser hallados por Él en paz para con Dios, en paz unos con otros. En paz para con Dios, porque cuando pienso en estas cosas que hay en mí, hay una lucha porque me doy cuenta de que estoy muy lejos de este parámetro, o en paz porque me doy cuenta que, Señor, gracias, porque estoy aunque a tropezones y con mucho esfuerzo, pero estoy caminando hacia eso. Y fíjense que eso va a ser algo fácil, por eso dice, procurad con diligencia, esfuérzate a lo máximo, pon todo tu empeño. Y piensa, hermano, en qué cosa tú pones toda tu diligencia. En qué cosas cotidianas tú y yo ponemos nuestro esfuerzo máximo, dedicamos nuestras mayores energías. Quizás al trabajo, está bien. Dios no quiere que tú y yo, ¿verdad? No oigamos en la exhortación del pastor de que si Dios te ha puesto a hacer riquezas, pues ponte en eso. Pues si Dios te ha dado un trabajo secular a través del cual Él va a proveer para tu familia, pon diligencia en hacer tu trabajo, pero que eso no sea lo máximo de tu vida, sino que tu mayor esfuerzo tú la pongas en cultivar un carácter, dejar que el Espíritu de Dios forje en ti el carácter de Cristo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino déjate transformar, déjate cambiar rotundamente, deja que el Espíritu Santo te dé un giro a tu corazón de 360 grados para que tú puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto matizado una vez más por lo que dice el versículo 15 en su primera parte, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ten entendido que el Señor no ha venido, míralo así, es porque está teniendo paciencia de Andrés Fulcal, alias Aris. Está teniendo paciencia de Yadín Rodríguez, de Pedro Josías, de Carlos Uribe, de Carlos Zapata, de Hugo Ruiz. De cada uno de nosotros está teniendo paciencia. Y esa paciencia es para salvación. Si no te mencioné, para ti también Dios
es la paciencia de Dios para salvación. Ahora, ¿qué significa eso? Hermano, Dios me está dando oportunidad para que yo desarrolle esas virtudes. Como dice en el capítulo 1, versículos 5 en adelante, habla allí de que poniendo de nuevo toda diligencia, aquí está el mismo término, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Esas y otras virtudes, como las 9 características del fruto del Espíritu, la humildad y la mansedumbre que caracterizó al Señor y muchas más, son las que tú y yo tenemos que estar activamente procurando con diligencia que el Señor forje en nuestros corazones, permitiendo al Espíritu Santo que tenga la libertad de hacer lo que sea necesario para quitar aquello que no sea agradable en nuestro carácter al Señor y poner aquellos que, viviendo bajo los cuales el Señor espera encontrarnos. Y por eso Él está teniendo paciencia para contigo y conmigo. ¿Y sabe qué? Si no estamos en eso, el Señor sigue paciente esperando hasta un día. Hasta un día en que no es que su paciencia se va a agotar para contigo y para conmigo, es que en su reloj va a sonar la alarma de que, ok, arrancó el día del Señor y Cristo va a venir. ¿Y cómo tú quieres que te encuentre? ¿Cómo tú deseas, anhelarías que el Señor te encuentre? Que te encuentre, como dice aquí, que estás procurando con diligencia crear un carácter sin mancha, un carácter irreprensible, un carácter en paz. ¿O tú quieres que yo te encuentre como estás ahora mismo? ¿Cómo te gustaría? Y fíjense, aquí no se refiere a que tu salvación esté en dudas. Posiblemente, si tú eres creyente nacido de nuevo, cuando Cristo venga, independientemente de cómo esté tu corazón desde el punto de vista de tu nivel de crecimiento espiritual, tú te vas con Él. El criterio básico es la obra de Cristo de redención en tu vida, pero si ya tú eres salvo, Dios espera encontrarte de esa manera. Y esto a propósito de que estemos en la espera del cumplimiento de la promesa de Dios, que están incluidos en lo que se llama el día del Señor. Y en tercer lugar, tú y yo debemos estar no solamente exhibiendo un carácter caracterizado por la piedad y la santidad, no solamente creciendo con un corazón caracterizado por ese versículo 14, sino que debemos estar creciendo en nuestra relación personal con Cristo. Y ese es el punto del versículo 17 y 18. Entre la segunda parte del versículo 15 y 16, Pedro hace un pequeño paréntesis para introducir la realidad de que todas estas cosas que le ha enseñado, ya previamente, como llama nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, él había escrito en todas sus epístolas sobre estas verdades. Y usted da su repaso a las epístolas de Pablo, y efectivamente, por ejemplo, Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo habla sobre la venida de Cristo, habla sobre la aparición del inicuo, el hombre de pecado. 1 Corintios capítulo 15 habla sobre la inminencia de la venida del Señor, que será en un abrir y cerrar de ojos. Y así en otras de sus cartas, como dice Pedro, él habla de esas cosas que los indoctos e incrédulos o inconstantes tuercen. Se refiere a esos falsos profetas. Las tuercen esos falsos maestros para su propia perdición, pero también las tuercen para engañar y atraer tras sus engaños a personas, a creyentes que están de una manera, digamos, irresponsable, están viviendo o están caminando muy desapercibidos de las realidades que están alrededor de ellos y de esta enseñanza falsa que se están tejiendo o se están cerniendo sobre ellos. Por eso dice el versículo 17, que sabiendo esas cosas, entonces tú y yo debemos estar vigilantes. Y hermano, a medida que el Señor se acerca, cada vez más van a surgir por ahí falsos maestros. Cada día, cada vez más aparecen nuevas y raras enseñanzas.
Cada vez aparece, o una, como apareció una por ahí, que dice que después de mucho orar y de mucho meditar, ella se casó con el Señor Jesucristo. Eso apareció en el periódico en estos días. Ella tuvo 3 años orando y orando hasta que finalmente ella tomó la decisión de casarse con el Señor Jesucristo. Yo no sé qué significa eso. Cada vez aparece un loco que dice que es el nuevo Mesías. Cada vez aparece y verdad, nosotros lo leemos y decimos, estos son. Pero que de aquellos que en televisión, en la radio, en la prensa o por medio de libros, tú y yo sin primero averiguar de qué se trata, leemos, escuchamos, miramos y absorbemos sus enseñanzas erróneas. Dice Pedro, sabiendo de antemano que van a venir personas así, entonces deben velar. Guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza. Debemos guardarnos, debemos estar alertas, atentos, vigilantes, porque el enemigo, aunque sabe que nos perdió como súbditos, pero está buscando la manera de cómo hacernos, cómo podemos ser cristianos mediocres, cristianos inútiles, cristianos neutralizados, cristianos sin influencia. Y una cosa que va a utilizar precisamente son estas falsas enseñanzas. ¿Y cuál es el antídoto para eso? ¿Cuál es el remedio? Versículo 18. Antes bien, crecer en una relación dinámica, activa, creciente, floreciente en nuestra relación personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es lo que Pedro a lo largo de esta carta dice que es la única manera de combatir a los falsos, a sus falsas enseñanzas y también combatir en nuestras vidas esas actitudes de dejadez y de desinterés y apatía por estas realidades espirituales, y es creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, yendo cada día a las Escrituras, yendo cada día al libro, poniendo la cara en el libro, no en el Facebook. Como diría hermano José Agüero, pon tu face en el book, tu cara en el libro, cada día. No simplemente tomando el devocional, y de nuevo, como muchos hermanos yo les he dicho, yo no estoy en contra de los devocionales. Yo no estoy en contra del pan diario, yo no estoy en contra de mantenerla en el desierto, yo no estoy en contra. Pero si usted su vida cristiana se limita a eso, usted está masticando lo que ya otro masticó. El Señor quiere que tú mastiques la palabra por ti mismo. Que tú la tomes y la proceses por ti mismo, obviamente, con la dirección del Espíritu de Dios que mora en ti. Eso es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Miren los versículos 3 y 4 de este mismo libro, en el capítulo 1. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, vida y piedad, gracia y conocimiento, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿De qué manera? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, la única manera como tú y yo vamos a exhibir una conducta, una manera de vivir santa y piadosa, la única manera como vamos a poner nuestra parte para permitir al Espíritu de Dios crear un carácter que pueda ser hallado por Dios en su venida, sin mancha, irreprensible y en paz. Y la única manera como nos vamos a guardar de no caer en nuestra firmeza es desarrollando, cultivando, creciendo en una relación dinámica y activa con nuestro Señor y Salvador por medio de su palabra y por medio de la oración. En Juan 17:5 Cristo dijo, y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y el conocer ahí no es un asunto de saludo. Sí, yo conozco a Juan Bosch. Sí, yo conozco a García Márquez. Sí, yo conozco a Bandidazo de Vargas Llosa. Ya algunos de ustedes saben por qué yo llamo Bandidazo.
Usted puede decir que lo conoce porque sabe y ha leído sus libros, pero usted no puede decir que lo conoce íntimamente, porque nunca se han tratado. Dios no quiere que tú y yo lo conozcamos simplemente por su libro. Sí, esta es la vía inicial. Dios quiere que lo conozcamos de manera íntima, que crezcamos esa intimidad con Él día tras día. Y esa intimidad se va a traducir en una conducta santa y piadosa, en un carácter sin mancha, irreprensible y en paz. Se va a traducir en una actitud vigilante y alerta ante esas falsas enseñanzas que ya están por allí y que van a seguir surgiendo a medida que se acerque el día del Señor. Así que, mis hermanos, ¿cuál es tu pensar en tu corazón con respecto a la inminencia de la venida de nuestro Señor y Salvador? Sí, quizás tú tienes, como yo, más de 40 años en el Evangelio y tú tienes de que te conviertes oyendo que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, no acaba de venir. Es verdad. ¿Pero acaso te has puesto a preguntar por qué ese retraso? Pero dice que por ti y por mí. No, Pedro, no, el apóstol Pedro. Es por ti y por mí que el Señor se retrasa, porque está esperando, ya que somos salvos, que nos pongamos las pilas en cuanto a exhibir una conducta, desarrollar un carácter y crecer en nuestra relación con el Señor de tal manera que en el día del Señor tú y yo seamos hallados fieles. Como dice Mateo 25, cuando nos encontremos con el Señor, Él puede decir de ti y de mí: ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así como, hermanos, el Señor no retarda su promesa, muy pronto Él va a venir. Su venida es inminente, su venida está a las puertas. Por eso tú y yo debemos estar desarrollando esas actitudes piadosas a la luz de esa realidad. Padre Celestial, gracias por tu palabra y una vez más gracias por tu exhortación. Gracias, Padre, porque cada vez en tu palabra encontramos esta clase de admonición, esta clase de advertencias, donde tú quieres llamar la atención de cada uno de tus hijos con respecto a cómo estamos viviendo a la luz de la realidad, de la inminencia, de la pronta venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para arrebatarnos y llevarnos a gloria. Y con ello, iniciar, desencadenar toda esa serie de acontecimientos que traerán juicio y destrucción sobre esta creación manchada por el pecado y sobre la humanidad que sigue viviendo a espaldas y rebeldes a tu revelación y a tu llamado a salvación. Padre, habla con nuestros corazones por tu Espíritu Santo y motívanos a considerar estas verdades. Y si estamos andando a la luz de ellas, que eso nos ayude a robustecer nuestra posición, seguir esforzándonos. Pero si estamos viviendo muy ajenos a como hemos visto por tu palabra, que podemos tomar las decisiones pertinentes. De modo que en tu venida tú nos halles como tú nos quieres encontrar, para gloria y honra de tu nombre, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en su nombre en esta hora. Amén. Dios me lo bendiga.